Señora doctora María Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Doctora Maribel Barreno Belín, doctor Juan José Murillo Velasco, doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, vocales del Consejo de la Judicatura. Arquitecto Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Doctor José María Vázquez, rector de la Universidad Internacional de La Rioja. Doctor Joel Escudero Solís, vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Doctor Carlos Abella y de Aristegui, embajador de España en Ecuador. Miembros del Tribunal Constitucional de España. Director general, directores nacionales y directores provinciales del Consejo de la Judicatura. Expositores internacionales de las universidades de Almería, Barcelona, Complutense de Madrid, Valencia, Granada y Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED de España, así como de la Universidad de Bolonia en Italia. Representantes de las universidades nacionales de Cuenca, Andina Simón Bolívar y Altos Estudios Nacionales, jueces, fiscales, defensores públicos, miembros de la Policía Nacional, medios de comunicación, señoras y señores. El Consejo de la Judicatura les extiende el más afectuoso de los saludos, da la bienvenida a todos quienes nos acompañan desde Italia y desde España en nuestro país. Los derechos vinculan a los operadores de justicia por el efecto irradiador de la Constitución, por lo que es necesario comprender su contenido, su alcance, los mecanismos de interpretación y aplicación, así como toda contienda y aspecto sometido a los derechos y la Constitución. La Constitución reconoce explícitamente principios de aplicación de los derechos. Sin embargo, para una aplicación real de los mismos es necesario estos espacios de diálogo para propiciar una adecuada comprensión por parte de los operadores de justicia. Pero adicionalmente contamos también esta mañana con autoridades administrativas y conocedores de que la Constitución es de obligatoria aplicación por parte de autoridades administrativas y judiciales. Estamos aquí todos ellos reunidos esta mañana en este espacio especial creado por el Consejo de la Judicatura gracias al apoyo de la Universidad Internacional de La Rioja, precisamente convocados para hablar sobre derecho constitucional, siendo este el eje transversal del derecho y del accionar en tutela de los mismos. Por esta razón, el Consejo de la Judicatura, dentro de nuestro segundo eje de acción, que es el fortalecimiento institucional, y este fortalecimiento pensado a través de la capacitación, la evaluación y la tecnificación de nuestro talento humano, ha permitido este espacio. También agradecemos, como no, al Instituto de Altos Estudios Nacionales por permitirnos también sus instalaciones, por permitirnos también sus catedráticos y doctrinarios para este evento, y muchísimo más tratándose de la casa a la cual pertenezco. Agradezco entonces a la Universidad Internacional de La Rioja en la persona de su rector, doctor José María Vázquez, y al IAEN en la persona de su rector, doctor Fernando López, representado hoy por el doctor Joel Escudero en su calidad de vicerrector. Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. La Constitución de la República reconoce en su artículo 1 al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia. Este nuevo sistema basa al Estado en tres pilares fundamentales. Primero, la Constitución como eje transversal de todo el ordenamiento jurídico. Segundo, un Estado con un amplio catálogo de derechos que pueden ser ejercidos y además judicializados por todos los ciudadanos e incluso por la naturaleza. Y en cuanto a la justicia, es importante el nuevo rol que asigna este modelo de Estado a los jueces, un rol activo que, abandonando aquella posición del juez boca de ley, se transforman en un juez activo, en un juez que hace actuaciones y sentencias que promuevan efectivamente la justicia.
Derechos y justicia son dos valores por los cuales el servicio de justicia garantiza la tutela y la protección de los derechos de los ciudadanos a través del acceso a la justicia contemplado en el artículo 75 de nuestra Constitución, que establece justamente la tutela judicial efectiva y expedita de los derechos e intereses, por el cual se reconozca a las personas sin ninguna distinción el derecho a acceder efectivamente a una justicia. En este punto es preciso enfatizar el rol y la naturaleza real del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Por lo tanto, nosotros estamos para favorecer, permitir y propiciar un adecuado y oportuno acceso al servicio de justicia, sin que las desigualdades se vuelvan un impedimento. Mas no tenemos que procurar o mejorar la administración de justicia, porque como ustedes saben, en virtud del principio de independencia judicial, esta corresponde a los jueces. Cada juez, entonces, es responsable de sus fallos. Y hemos sido respetuosos de dicha independencia judicial, hemos dado muestras claras y suficientes de aquello en el proceso de reinstitucionalización en el que nos encontramos realmente comprometidos. Bajo este modelo de Estado se revaloriza la dignidad de las personas por medio del reconocimiento de los principios, uno de ellos, sin duda, la supremacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico, con la consecuente aplicación directa de la misma. Ya en el ámbito procesal, en el Ecuador, estas premisas se asientan en un esquema de mixtura entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional, ya que varias garantías jurisdiccionales son conocidas y resueltas precisamente por nuestros jueces ordinarios, de quienes el Consejo de la Judicatura somos su órgano de gobierno. Garantías jurisdiccionales como la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data, la acción de acceso a la información pública son conocidos por nuestros jueces ordinarios. De allí la importancia radical de que este tipo de espacios y eventos sean precisamente dedicados a ellos. De allí también la importancia de provocar estos espacios de debate y de intercambio de experiencias. Principios constitucionales de aplicación de los derechos, contenidos en el artículo 11 de nuestra Constitución, el tema de esta ponencia, constituyen el principio de exigibilidad de derechos, de igualdad, de directa e inmediata aplicación de la Constitución, de favorabilidad, de igualdad jerárquica, de cláusula abierta, progresividad y respeto de los derechos. Por el principio de exigibilidad de derechos, serán exigibles todos los derechos que constan en la Constitución de la República, pero adicionalmente aquellos que se encuentran en los tratados de derechos internacionales. Esta exigibilidad será de manera individual o colectiva ante las autoridades competentes, quienes garantizarán su efectivo cumplimiento, permitiendo que la o las personas que se vean afectadas en ellos puedan reclamarlos. Es así que los jueces se convierten en garantistas de derechos y en tal calidad se obligan a velar por su cumplimiento. La Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos contienen dichos derechos. Al respecto, Ferrajoli nos indica, se asume que son fundamentales todos los derechos universales, es decir, reconocidos en cuanto a personas o ciudadanos. Entre ellos están comprendidos también los derechos sociales, cuya universalidad no está excluida. Este principio guarda relación con lo que señala nuestra Constitución en el artículo 86, numeral 1. Cualquier persona, hablábamos de la exigibilidad individual o colectiva, este artículo nos indica cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución, estando legitimados todos ellos para una demanda constitucional. Por el principio de igualdad, las y los ciudadanos gozan de igualdad frente a los derechos, a las oportunidades y a los deberes.
evitando cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto o resultado menoscabar el reconocimiento de dichos derechos. Las razones de una posible discriminación, todas las conocemos, las contempla el mismo artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución. Sí es importante indicar que de esta cita, dos criterios establecen las formas de discriminación. Una discriminación directa que constituye el objeto, que son las normas o acciones que suprimen o segregan a una persona o grupo de personas, imposibilitando el goce de sus derechos. Tenemos el otro criterio, que es la indirecta, aquella que constituye el resultado, que es justamente la coacción a través de normas en base a estereotipos que afectan a los derechos y entre los cuales se puede señalar como, por ejemplo, aquellos perfiles previos para el ingreso a una carrera judicial, por ejemplo, o a una institución pública o a una empresa pública, perfiles que también estarían conteniendo aspectos de posible discriminación. Esta igualdad configurada como un derecho bifronte, nos dice el conocido constitucionalista español Luis López Guerra. Bifronte porque, por un lado, es derecho de los ciudadanos, pero por otro es la obligación y el límite a la posible arbitrariedad del Estado. Por el principio de directa e inmediata aplicación de la Constitución, todos los derechos y garantías que allí se contemplan tienen que ser aplicados sin alegarse falta de ley, como una posible justificación para no hacerlo. Esta condición es provocada por la supremacía constitucional, precisamente, por la cual cualquier otra manifestación de carácter jurídico o político no puede verse supeditada a la aplicación de la Constitución. Sus disposiciones deben ser observadas y aplicadas de manera directa e inmediata por los administradores de justicia, pero también por las autoridades administrativas, y se constituye por esta razón garantes de los derechos. En la historia constitucional, gran parte de estos derechos eran de desarrollo programático, es decir, en efecto, se requería de un desarrollo normativo previo para la aplicación de la Constitución. A raíz de la Constitución del 2008, que es la vigente en este momento, este desarrollo programático no es exigible porque se superpone a ello precisamente la calidad de aplicación directa e inmediata de la Constitución. Entonces, en este sistema actual, los operadores de justicia y demás funcionarios públicos, aún si no existe normativa secundaria que desarrolle el derecho, están y estamos en obligación de aplicar directamente la Constitución. Por el principio de supremacía constitucional, ninguna norma jurídica puede restringir derechos, ni las garantías constitucionales. Este principio va de la mano con aquel de supremacía constitucional contemplado en el artículo 424 de la Constitución, que dispone que aquella es la norma suprema y prevalece sobre todo el ordenamiento jurídico. Al ser la Constitución un cuerpo normativo que proviene de un acto constituyente, está respaldado por la legitimidad. Ninguna norma inferior, entonces, puede restringir un derecho contenido en este texto, peor aún vaciarlo de contenido. Al estar los derechos y garantías contenidos en la Constitución, su fuerza normativa se impone sobre el legislador y cualquier otra autoridad con potestad normativa, por lo que el principio de supremacía no puede expedir regulación contraria a la Constitución. Por el principio de supremacía no se puede expedir regulación contraria a la Constitución. En razón de esta superioridad surge la necesidad de un control constitucional de normas que es ejercido en nuestro país por la Corte Constitucional dentro del modelo de control concentrado de constitucionalidad. Por el principio de favorabilidad, en lo referente a derechos y garantías constitucionales, los servidores públicos, administrativos y judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca al efectivo goce de los derechos.
es pertinente diversificar los términos de interpretación, una disposición normativa o de una norma. La norma se la puede definir como la pauta o regla de conducta cuya finalidad es la observancia de una disposición legal. En esta representación, la conducta está conformada por ciertas normas dadas por la sociedad, pero si se habla de norma u ordenamiento jurídico, a la par se establece la existencia de otras normas que dan a entender la esfera de aplicación de aquellas que son obligatorias por consistir en disposiciones del derecho. Por el principio de igualdad jerárquica de derechos en nuestra Constitución, todos los derechos son, primero, inalienables, puesto que ninguna persona puede transgredirlos ni restringir su contenido esencial. Dos, son irrenunciables, ya que ninguna persona puede prescindir de los mismos. Tercero, son indivisibles, ya que cada derecho es inseparable del otro, por lo que se debe considerar una unidad. Cuatro, son interdependientes, ya que cada derecho depende del uno, razón por la cual la transgresión a un derecho significará necesariamente la transgresión a varios de ellos, así como la observancia de uno significará necesariamente la observancia de varios de ellos. 5. De igual jerarquía, ya que ningún derecho prevalece sobre otro, pues guardan igual rango de exigibilidad entre sí. Por esta razón, la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos están también al mismo nivel dentro de nuestro bloque de constitucionalidad. Luis López Guerra, nos habíamos referido a él, nos indica, debido a esta internacionalización de los diferentes ámbitos en que se desenvuelve cada Estado, los tratados internacionales adquieren creciente importancia de normas convencionales como fuente de derecho, debido a que regulan distintos aspectos de la realidad de los diferentes estados. Por el principio de cláusula abierta, la Constitución de la República del Ecuador instaura el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos sin excluir los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, ya que precisamente la dignidad de las personas constituye y constituyó fuente de derecho. La cláusula abierta permite que tanto la Convención, la jurisprudencia y las consultas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasen a formar parte de este importante bloque. Los derechos existen sin perjuicio de su reconocimiento en cualquier norma, sea constitucional o convencional. Su existencia está vinculada con la naturaleza misma de las personas. Por ello, no existe un catálogo cerrado y taxativo de derechos. Lo que busca la protección de derechos es precisamente tutelar la propia condición humana a través de la tutela de su dignidad. La historia constitucional muestra que los derechos que hoy aceptamos y conocemos no necesariamente fueron aceptados y conocidos y reconocidos por textos constitucionales anteriores. Y lo mismo sucede no solamente en nuestra legislación, sino en todas las legislaciones mundiales. Por eso es de trascendental importancia mantener esta cláusula abierta, de manera que podamos ir abarcando con el avance de las legislaciones anteriores, así como de las normas supranacionales, esta tutela de la dignidad humana por sobre todo. Por otro lado, existen diferencias entre un derecho reconocido al mismo tiempo en la Constitución y en determinado instrumento internacional de derechos humanos, frente a lo cual se deberá aplicar la norma que sea más favorable para el efectivo respeto de dichos derechos. Por el principio de progresividad, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de normas, jurisprudencia, políticas públicas, por lo que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo
cuyo efecto sea disminuir, menoscabar o anular injustificadamente un derecho ya conocido y ya reconocido. Ni siquiera con la enmienda o reforma de la Constitución se puede permitir un detrimento de los derechos ya reconocidos en las disposiciones constitucionales y, peor aún, una afectación al núcleo esencial determinado durante el desarrollo normativo de los mismos. Al respecto, Calvo Chávez nos indica, una vez alcanzado un determinado nivel de protección, el legislador está restringido a establecer retrocesos frente al nivel de protección ya alcanzado. Por el principio de respeto por los derechos y su efectiva reparación en caso de vulneración, esta concepción de Estado constitucional de derechos y justicia, hace que su objetivo final, principal, primigenio, sea la persona. Y de allí la obligación de garantizar y respetar sus derechos. Un Estado constitucional se fundamenta en que los actos públicos y privados están sometidos a la Constitución, también la ley y también las decisiones de las autoridades administrativas y judiciales. De tal manera que todos los servidores públicos tienen la responsabilidad objetiva y, por tanto, son responsables de su actuación, así como de su omisión. El resarcimiento de los derechos es una calidad básica cuando hablamos de tutela. Sin una adecuada reparación, no podemos hablar de un adecuado amparo. Se pierde toda funcionalidad entonces y se disminuye toda eficacia del texto constitucional. Este principio estableció dos ejes. Por un lado, la responsabilidad del Estado frente a las actuaciones de los servidores, de lo que se desprende, a su vez, el derecho de repetición. A manera de conclusiones, podemos indicar, primero, que el Consejo de la Judicatura es responsable del óptimo servicio y acceso a la justicia, no de la administración de justicia. Cada juez es responsable de sus decisiones, conscientes además de que conforme el artículo 167 de la Constitución de la República, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial. Hemos sido testigos durante los últimos años de graves y lamentables actos de violencia en contra de nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres. Esto nos demuestra que espacios como estos también nos sirven para repensar los roles que hemos asumido de forma activa o inconsciente, incluso en la perpetuación de la violencia. De allí nuestro cuarto eje de acción del Consejo de la Judicatura, el mejoramiento y fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres. Pues dentro de una efectiva tutela de derechos se debe considerar de manera primordial que los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres en estado de gravidez son un grupo de atención prioritaria y se debe precautelar el principio de interés superior de los niños por sobre todo. Para lograr los objetivos de un Estado constitucional de derechos y justicia, que sin duda corresponde a la clasificación de un Estado de derecho, es preciso abordar la otra fase de los derechos. ¿Cuál es esa otra fase de los derechos? ¿Cuál es esa otra cara de los derechos? Las obligaciones, muy bien. Las obligaciones. No solamente podemos hablar de un amplio catálogo de derechos sin hablar de las obligaciones que constituyen parte del ejercicio de los derechos. Es un concepto equivocado pensar que la tutela de derechos proviene únicamente del Estado. Y así lo recoge y lo desarrolla la propia Constitución de la República en su artículo 83.
cuando habla de las obligaciones de las y los ciudadanos. Y entre ellos cita: acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. Entonces no es una tarea exclusiva del Estado, es una tarea también de cada ciudadano. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular. Esta, como sabemos, es una máxima del derecho administrativo, no obstante, fundamental en el derecho constitucional. Este Estado y este modelo de Estado funciona solo si es que los ciudadanos forman parte de esta lucha por el cumplimiento de los derechos, así como por la promoción del bien común sobre nuestro propio interés. También nos dice el artículo 83 de la Constitución como obligación de los ciudadanos administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción. De allí se dice, dentro de nuestro primer eje de acción, que es precisamente la lucha contra la corrupción, que no es una acción que corresponde únicamente a la presidenta, a las autoridades del Consejo de la Judicatura, ni a las autoridades del Estado solamente. Es una actividad en la que estamos involucrados cada uno de nosotros a través de las acciones, pero también a través de la denuncia. Y nos dice finalmente este artículo, como obligación de los ciudadanos, practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de los derechos. Para consolidar el Estado de derechos y justicia, es entonces preciso lograr un sistema de justicia sólido a partir de la participación de todos, donde confluya tanto la justicia ordinaria cuanto la justicia constitucional, a través de los distintos órganos jurisdiccionales que las integran, con plena observancia de los principios de aplicación de derechos a los que me he referido en el desarrollo de esta ponencia. La función judicial ejerce sin duda un rol sustancial en la construcción de este verdadero Estado de Derecho. Su misión es tutelar de manera eficaz y oportuna los derechos de los ciudadanos. Permite, por tanto, por un lado, solventar las controversias, pero por otro, también, sin duda, limitar las posibles arbitrariedades del poder. En tal virtud, una correcta administración de justicia permite consolidar otros valores propios del constitucionalismo y coadyuva, sin duda, conjuntamente con el órgano de gobierno, vigilancia, administración y disciplina de la función judicial, a la paz social y la democracia. El Consejo de la Judicatura continuará construyendo justicia para la paz social. Muchas gracias. Para más información, visite nuestra página web www.funcionjudicial.gov.es o visite nuestras redes sociales.